Este es su resumen del Constructor de Noticias. Justo a un lado de Marruecos hacia abajo, porque Marruecos, que seguramente también tendrá que venir de ahí, ¿no? El moro, los moros, el hijo del moreno, Fortunato, bueno, finalmente de latín fortunatus, persona con fortuna, afortunado, y esta de forte o force, fuerte o sorte o source, suerte, fuerte y suerte, afortunado. Una probable traducción de su nombre podría deletrearse así: el afortunado hijo del moro que tiene un don de Dios perdurable. El afortunado hijo del moro que tiene un don de Dios perdurable. Digo yo, ese don es el de la poesía. Nació de Ifigenia, que quiere decir madre fuerte, según el egipcio copto, y es una de las primeras santas de Etiopía, de África, quien fue consagrada a Dios por el propio apóstol Mateo, que hizo su peregrinación en África, que viajó a Etiopía y conoció personalmente a esta Ifigenia y la declaró santa. Imagínense ustedes eso. Y del jamaiquino Egbert, quien lleva el nombre del primer rey anglosajón, abuelo de Alfredo el Grande, y cuyo nieto, Athelstan, dio inicio a la unión de la heptarquía anglosajona para dar paso a lo que hoy conocemos como Inglaterra. Egbert, cuyo nombre proviene de palabras germánicas antiguas que significan filo brillante o borde brillante, como el de una espada. Las palabras del inglés antiguo o anglosajón que construyen el nombre son egg, que significa borde de una espada, y beort, que significa brillante. El filo de una espada, brillante. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en el año de 1946. Aquí me detengo y leo algún poema que ilustra de algún modo este punto en el cual vamos entrando. ¿Dónde es que nace Mateo? ¿En qué condiciones nace? ¿Cuáles son las personas que van a impactar sus primeros años? Es muy bonito porque empieza no desde que era un espermatozoide nuestro amigo Mateo y un óvulo, una morula en el útero. No, más allá. Empieza desde el átomo gris. Desde el átomo gris donde dicen se engendró mi existencia, hasta el voluminoso cuerpo que padezco, millones y millones de células seguirán danzando. Yo nunca pedí nacer, pero ya me he acostumbrado a esta vida. ¿Por qué tanta prisa? Dice, bueno, si yo vengo desde el átomo, dice Mateo, tengo un buen rato pasado aquí, ¿no? En otro momento dice, cuando nací, me recibió el guayabo sonriendo y mi padre no me envió a recorrer los caminos de la vida. Prefirió protegerme en su entorno para que el viento no se llevara mi delgadez extrema. Mi madre se encargó de que mi crecimiento fuera agradable. Construyó en nuestro patio un jardín y me enseñó el nombre exacto de las flores. Aprendí a deletrear las madrugadas y a levantarme temprano a saludar el día. Con un respiro al aire fresco, recorría el patio hablando en solitario. Se cruzaron en mí los caballitos de madera y las estrellas, las hamacas y las campanas de la iglesia. Con la muerte de mis padres me llegó la adultez. Tuve que arar mi nuevo territorio y ahí se inició la nueva historia. Un deseo infinito de escribir y una palabra difícil de encontrar. Un camino de escombros donde cada letra
reclama su lugar exacto y cada frase se me oscurre por los dedos, formando su propio espacio para ser habitado con humildad hasta que otro árbol del patio me despida. Claro, aquí van a ser con el guayabo, y yo digo que de algún modo, al convocar el guayabo del patio, es una manera también de estar convocando las potencias de la tierra. Pienso, por ejemplo, en el dios taíno, que no me sé el nombre, el dios de la lluvia que nos ha visitado toda la semana, ¿no? O aquel otro que está en meditación, ¿se acuerdan? Y los pequeños que son como dedos, como plátanos pequeños, ¿no? Que son los que inventaron el mundo, según me han dicho, ¿no? Bueno, pues este niño está rodeado por toda esta belleza, por la belleza de sus padres que lo aman y que van a ir construyendo de él el hombre hermoso que nosotros hemos conocido. Tendría que dolerte este domingo 26 de mayo. Si en las vertientes de río sembráramos victorias, no tendrías que agigantar la noche con tus ojos. Si camináramos crecidos de optimismo, no tendrías que temer a los que sonrisa matan rudamente. Si pudiéramos celebrar este día reuniendo a todas las madres, no tendrías que dejar tus lágrimas en el piso, no tendrías que hincarte ante santos rígidamente colocados a pedirles un tiempo mejor para nosotros, y aunque sonrías y escondas tu dolor. No puedes engañarme, en tus ojos ya se agiganta la noche. Este poema que está dedicado a doña Ifigenia, ¿sí? Y bueno, y esta función de la naturaleza, ¿no? A través del guayabo, del árbol incluso que él sospecha que lo despedirá. El árbol que lo va a encontrar al final del camino, como nos encontrará a todos nosotros, un árbol al final del camino. Bueno, digo de él que es licenciado en Derecho y máster en Filosofía por la Universidad del País Vasco, que ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por muchos años, donde dirigió su área cultural y fundó el taller literario César Vallejo en 1979. De ese taller emergieron las voces de magníficos poetas como José Mármol, que nos acompaña aquí, de Plinio Chaín, que también está, de Basilio Melgar, que si no está, va a llegar en un momento. En fin, de los más grandes poetas contemporáneos con los que ustedes cuentan. Los poetas que la gente lee, que comenta, que tratan de averiguar de qué hablan y por qué hablan así, de qué está hecho eso, que estos señores, ¿no? Ya como profesores, ya como articulistas en los periódicos, como ensayistas, como críticos, van generando esa patria mental que es República Dominicana, ¿no? Esa patria de palabras que más allá de la tierra, en sus reflexiones van generando un sentido de lo que significa ser un habitante de esta isla. Recibió la distinción Salomé Ureña de Enríquez y el Premio Nacional de Literatura en 2010, además de otros muchos reconocimientos, medallas, condecoraciones. En fin, pueden ustedes pasar al pabellón, muy bonito que está acá enfrente, y ver la historia de Mateo y ver sus hermosos diplomas y las corcholatas que le han prendido al pecho. Fundó con algunos amigos el grupo cultural Antorcha, en donde se formaron los grandes poetas de la generación de la posguerra, como Antonio Raful, Soledad Álvarez o Alexis Gómez Rosa. Yo he tenido en mi mano, en una sola mano, y me excedía, el tomazo de versos que publicó alguna vez Alexis Gómez Rosa, y que sé que ustedes lo escuchan como si fuera un cuento de hadas, pero no, doy testimonio y fe de que efectivamente existió ese libro, lo tengo en mi biblioteca. Alexis Gómez Rosa, que es además un poeta magnífico, ¿no? Quizá habría de contenerse un poco a la hora de la publicación, pero todos somos excesivos en la vida, ¿no? Todos nos excedemos alguna vez, de un modo o de otro. A veces con la palabra,
a veces con el pensamiento. Leyendo estos versos, inmediatamente podemos entonces reconocer el procedimiento que su visión del mundo utiliza para lograr la expresión poética. Leo esos poemas para que vayamos comprendiendo mejor de qué voy hablando. Intento destronar el mar. Intento destronar el mar con mis palabras, a cada trazo cuestionar su existencia, que las piedras formadoras de islas respondan hace cuánto tiempo impasible reciben el golpeo de los mares, y los hombres que creyéndole brazos jugueteaban y dejaron sus esqueletos entre sargazos, que nos digan si en su fondo es también el mar desafiante y bravío. Si se dan cuenta, todo está. Se necesita mucha espalda para emitir toda esta producción de sonido, ¿no? Que los que fueron a sus herillas tomados de la mano hablen si es cierto que sus vaivenes rebosan el corazón de los amantes, y que cardúmenes a coro nos relaten cómo es posible vivir en una habitación de tantas aguas, y lo de las sirenas si es cierta su existencia y sus encantos, y si no, seguir escuchando sus voces en los sueños. Entonces el mar es un contraste de la vida con la muerte, plenitud de la vida. Por eso intento destronar el mar con mis palabras. ¡Qué magnífico poeta! Y tenemos este otro que dice, antes de que se inventara el tiempo. Antes de que se inventaran las noches y los muros vistieran las ciudades, pudimos ir de mano sin ser fotografiados por miradas. Pudo ser antes el encuentro y no hubiéramos necesitado arropar nuestra carne. Debió ser cerca de un río, lacrimeando hacia un mar desconocido o junto a una montaña que viéramos nacer. Pudo ser antes haciendo parir fuego a las piedras o entregados en brazos de una población de silencio. Ahora tenemos que merodear junto a los edificios que empequeñecen nuestra vista y vitrinas que refractan las palabras de los amantes. Ahora todo es imposible en esta estación de los ruidos. No hay duda, nuestro encuentro pudo ser antes de que sembraran estas lágrimas. Para los griegos, el agón, según esto es el conflicto, donde contienden las fuerzas del destino. En esa sociedad de dioses que eran al mismo tiempo representaciones de la naturaleza, si una navegación era funesta, se atribuía en general al disgusto de Poseidón. Si las características eran aún más materiales, por ejemplo, si amenazaba un viento contrario, entonces Eolo lo había enviado. Si específicamente era el viento devorador del norte, invernal, entonces era el dios Bóreas. O si el tormentoso viento caliente del sur, entonces era el viento Notos. Para Mateo Morrison, la naturaleza tiene el mismo signo, desde otra perspectiva, de las deidades africanas a las cuales invoca, por ejemplo, desde la belleza de Dorothy Dandridge, como la Venus negra. Hace unos días apenas conocí a Mama Paula, que será el nombre, un nombre africano, pero que ustedes la conocen como Santa Marta la Dominada. Ya me están viendo la noconda acá en los hombros, esa que nos da miedo porque no se deja. Así va diciéndote, perdón, no sé qué corazón le removí aquí. Así, por supuesto, cuando nos habla Mateo de Dorothy Dandridge, esta actriz de los años 30, 40, 50, ¿no? Que es esa hermosísima muchacha y nos cuenta su historia. Vamos a leer luego unas partes pequeñas del poema que le dedica, un poema de aliento, ¿no? O bien tomar el fruto del guayabo como signo de su nacimiento, de alguna manera está invocando a los antiguos dioses taínos, como decíamos hace rato, que prodigan la lluvia o practican la
la meditación y hacen crecer con las aguas del Baja Bonico los frutos americanos de esta isla que encontró a Cristóbal Colón en su errado viaje. He estado de pronto en esa hermosa ciudad que me tengo que imaginar porque está hasta los cimientos destruida. Y me senté en la casa del almirante Ahumar, que no hablo entonces, y pude ver la escena que paraba en Puerto Plata. Estaba en Puerto Plata mirando hacia allá, buscando a la Isabela sin encontrarla, ¿no? Y también al revés, desde la Isabela mirando, desde la casa del almirante, mirando hacia Puerto Plata. Entonces, decimos, los críticos contemporáneos tratan de explicarlo así. Se dice que el hombre vive el agón. Claro, de pronto suena para la palabra, pero está en protagonista, antagonista, ahí está el alma, para que no lo escuchemos como algo. Entonces, se dice que el hombre vive el agón o conflicto solo de tres maneras. Si se trata de la tragedia griega, según Aristóteles, contra los dioses. Es decir, uno contiende o se enfrenta contra los dioses, que es un poco lo que hace Mateo cuando dice a ese mal yo lo voy a liberar. Las palabras, desafiando el espacio, llenar de vaguedades cada línea, evitar temas relativos a las guerras sociales y no besar muchachas en los versos. Al final, llevar su trabajo en una jaula de cristal a un colega que de seguro te inmortalizará en el vacío. Venía de ser Mario, Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de Bellas Artes y Literatura, que viniese aquí a descubrirnos a Mateo. Señores, como dice Mateo en su propio verso, ahora sí me voy, montado en tu silencio, atravesando las palmas que me sombrea el mundo. Buenas noches. Usted disfrutó del resumen del Constructor de Noticias.